Durante prácticamente toda su historia como selección de fútbol, Luxemburgo fue uno de los equipos más débiles de Europa y hasta del mundo. El equipo del Ducado estuvo, por ejemplo, un total de 15 años sin conseguir un solo triunfo entre los años 1980 y 1995. Estadística negativa que fue récord mundial hasta que sería superada posteriormente por San Marino. Afortunadamente para ellos, los últimos años vieron un crecimiento notable del equipo del León Rojo, realizando campañas mucho más aceptables, siendo su mejor actuación hasta el momento en el camino a la Eurocopa 2024, alcanzando la ronda de playoff, pero siendo derrotada allí por otra gran revelación, Georgia. Sin dudas, el presente del equipo de Luxemburgo es muy bueno y el futuro puede llegar a ser incluso mejor, pero no por eso hay que olvidarse del pasado. Y si bien las alegrías para la selección en el siglo XX fueron relativamente escasas, hubo una época, y más precisamente una competencia de fútbol, donde el Gran Ducado supo ser un participante constante. Nos vamos entonces al torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos, competencia que si bien hoy en día está lejos de tener gran importancia, en las primeras décadas del siglo pasado fue uno de los torneos más importantes del mundo. Con el tiempo, y debido a la creciente popularidad de la Copa del Mundo, el fútbol olímpico fue perdiendo lugar en los primeros planos hasta su situación actual. Es por eso que mucha gente acostumbra a subestimar estas primeras Olimpiadas, ignorando lo importantes que verdaderamente eran en su tiempo. Pero yendo ahora sí con el tema principal, la selección de Luxemburgo encontró en los primeros torneos olímpicos su competencia predilecta. Y el día de hoy vamos a repasar lo que fueron aquellas olvidadas, pero no por eso menos destacadas, actuaciones del equipo del Gran Ducado en la fase final del torneo olímpico. La Federación Luxemburguesa de Fútbol se unió a la FIFA en 1910 y jugó su primer partido un año más tarde, siendo derrotada por 4-1 ante Francia. Por su poca experiencia no se inscribieron a la Olimpiada de Estocolmo en 1912 y debido a que la edición de 1916 fue cancelada por la Primera Guerra Mundial, el estreno de esta selección se dio en el torneo de Amberes 1920. Su rival en la primera fase eliminatoria fue Países Bajos. El equipo luxemburgués dio batalla, pero finalmente fue derrotada por 3-0 con tantos de Bulder y Gross-Johan por duplicado. El equipo neerlandés sería posteriormente medalla de bronce en aquel torneo. En la siguiente edición del torneo olímpico en París 1924, los del Ducado se midieron con Italia y en esta ocasión fueron derrotados por 2-0 con goles de Baloncheri y de la Valle para la Azzurra. Para Ámsterdam 1928, Luxemburgo conseguía su tercera participación consecutiva en el fútbol olímpico y en esta ocasión sería emparejado con su vecina Bélgica. En un verdadero partidazo, el equipo del Ducado sería derrotado por 5-3. Los goles de Bélgica fueron anotados por Bersig y dobletes de Brain y Moschal. Para Luxemburgo anotaron Schulz, Weisberger y Thiessen. Debido a que no hubo competencia de fútbol en los Juegos de Los Ángeles 1932, el torneo regresó en los polémicos Juegos de 1936 en Berlín. Precisamente el rival de Luxemburgo en esta edición sería la propia selección alemana, quienes los golearon por un contundente 9-0. Esta derrota sigue siendo a día de hoy la peor en la historia de la selección. Los goles teutones fueron anotados por Gauchel, Elebern y dos tripletes de Urban y Simesreiter. Alemania sería posteriormente eliminada en la siguiente ronda por Noruega. Debido a la Segunda Guerra Mundial, el fútbol olímpico regresaría para Londres 1948, los últimos donde se les permitió participar a selecciones absolutas. Luxemburgo fue uno de los participantes y por primera vez en su historia lograrían superar la primera ronda. Fueron emparejados con la selección de Afganistán y los golearon por 6-0 con goles de Kettel, Jamel y Gaels y Paulus, ambos por duplicado. Es así como el equipo del León Rojo avanzaba hasta la segunda fase de octavos de final, siendo su rival ahora uno mucho más complicado, Yugoslavia. Para sorpresa de todos en Londres, los luxemburgueses se fueron al descanso ganando el partido con otro gol de Jamel, pero en el segundo tiempo los yugoslavos se despertaron y pasaron por encima a nuestros protagonistas. Los tantos de Stankovic, Mihailovic, Mitic, Bobek y Lajkovski por duplicado hacían que los balcánicos remonten el partido y ganen por 6-1, eliminando así a Luxemburgo del torneo. Pese a esto, no se puede negar que para lo que representa esta selección fue una actuación histórica. La última participación del equipo luxemburgués en el fútbol olímpico se dio en Helsinki 1952. Para este torneo solo estaba permitido llevar futbolistas semiprofesionales, una regla que se mantuvo hasta los 90 cuando pasó a ser un campeonato sub-23. Esto hizo que se equilibrara mucho el nivel de los equipos
equipos. Por ejemplo, el rival de Luxemburgo fue la selección del Reino Unido, a la que derrotaron por 5-3, gracias a un hat-trick de Roller y goles de Lesh y Gales. Para los británicos anotaron Robb, Slater y Lewis. La victoria conseguida les permitió pasar una vez más a octavos, donde se midieron ante Brasil. Los europeos dieron pelea, pero finalmente cayeron por 2-1, con goles de Larry y Humberto para los brasileños y Gales anotando el descuento para la selección del Ducado. Desde entonces, Luxemburgo no ha podido regresar al torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos. Hoy en día, la competencia tiene carácter de sub-23 y el método de clasificación para las selecciones del viejo continente es la Eurocopa sub-21, a la que nunca se clasificaron, así que de momento, la última participación luxemburguesa en las Olimpiadas de fútbol ocurrió en 1952. Pasaron ya más de 70 años, pero el recuerdo de aquellas históricas participaciones todavía permanece en el recuerdo de este pequeño país. En fin, amigos, ¿conocían ustedes la historia de estas participaciones de Luxemburgo en el fútbol olímpico? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido. Les hablo Futboqueando y hasta la próxima.